Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La semana que acaba de culminar en Uruguay estuvo signada básicamente desde el punto de vista de la agenda política por el llamado a sala en régimen de comisión general, esto no es una interpelación, al ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior, por los problemas de seguridad que siguen aquejando al país y que tuvieron en mayo su mayor pico de homicidios, la mayoría entre ellos entre bandas rivales. En determinado momento, el ministro, para dar algunas de las explicaciones a las respuestas que le desarrolló el senador frente amplista Enrique Rubio, solicitó que la sesión pasara al régimen secreto. No obstante, se supo que, según los informes de inteligencia policial, se han detectado unas cerca de 40 bandas de distintos tamaños vinculados al narcotráfico, algunas de ellas incluso que actúan en territorio uruguayo, pero que tienen sus orígenes en las fronteras fundamentalmente con Brasil. Y esto es más del mismo diagnóstico que se viene haciendo desde hace años. Incluso esta situación que estamos viviendo ahora ya había sido advertida más de una vez por las anteriores autoridades, cuando el ministro del Interior era Eduardo Bonomi, e incluso por el propio director o exdirector de la Policía Nacional, Mario Lallera, que puso el acento en que Uruguay está viviendo un proceso rápido de conformación de distintas bandas y que si no se tomaban medidas a tiempo, esto podía llegar a convertirse en un país desde el punto de vista de la delincuencia, de su seguridad pública, como Centroamérica, poniendo el ejemplo de El Salvador. Lo cierto es que aquellas declaraciones del inspector Mario Lallera, que en aquel momento quienes hoy son gobierno y eran oposición criticaron duramente, y algunas de las advertencias realizadas desde las propias autoridades del Ministerio del Interior bajo la conducción del ex ministro Eduardo Bonomi, araron en el desierto. En realidad, la clase política en su conjunto desoyó estas advertencias y en realidad el tema de la seguridad pública siempre fue agenda política, agenda de campaña electoral, sin que finalmente nadie resolviera. Esto claramente aquí, el desarrollo de estas bandas tiene, por supuesto, que una responsabilidad casi criminal de las políticas neoliberales de los años 90 que retiraron la presencia del Estado de vastas zonas territoriales de Montevideo y del interior del país, donde a las acuciantes situaciones de pobreza e indigencia, el narcotráfico fue una respuesta. También en el tema de la seguridad pública habría que repetir aquella frase de «es la economía, estúpido». En realidad el mundo del narcotráfico se convirtió en una opción de ingresos para los sectores más indigentes de la sociedad que encontraron en el menudeo, en el narcomenudeo, una forma de ingreso a sus hogares. Y si bien esto tiene, decíamos, una responsabilidad criminal por parte de los gobiernos neoliberales, también hay una cuota de responsabilidad de las administraciones progresistas que creyeron que trabajar sobre los bolsones de pobreza e indigencia era permitirles acceder al mundo del crédito y del hiperconsumo, sin tener en cuenta que allí lo que había que trabajar era sobre situaciones a veces más complejas de las que hoy se están viendo. Decimos esto porque de alguna manera cuando uno ve los debates, y los debates se centran entre la administración de Bonomi y la actual administración del ministro Luis Alberto Heber, sobre qué números y qué cifras tuvieron una y otra administración en determinados periodos de tiempo, a uno le da la sensación que de alguna manera es como un debate político entre quienes están en la tribuna del Coliseo Romano, mientras en la arena del circo el pobrerío se mata. Y esto lo decimos sin necesidad de tener que demostrar ninguna objetividad posible, sino justamente una mirada totalmente subjetiva, donde de alguna manera nos parece entrever que en estas discusiones que entran en la clase política, efectivamente hay un mundo alejado, o por decirlo de manera más clásica si se quiere, hay una discusión que responde a una condición de clase, a la clase media específica que se ha desarrollado en el Uruguay, que por supuesto que tiene sus buenos adeptos en la derecha política uruguaya, pero también en algunos sectores de la izquierda que caen en estas discusiones como si en definitiva, cuando hablamos de los números, de las cifras, atrás no hubiera gente. Y no solo la gente que se muere y que se mata y que delinque,
sino que además justamente los sectores más golpeados, más castigados por la delincuencia son nuevamente los sectores más humildes y más indigentes de la sociedad. Nosotros no vamos a encontrar estas altas cifras de homicidios y de delitos, más allá de que estén a la baja. En Montevideo, por ejemplo, en las zonas como Carrasco, Punta Gorda, Pocitos, Punta Carretas, donde en realidad allí apelan, además de la seguridad pública, de las fuerzas policiales del Estado, a las fuerzas de seguridad privadas. Donde se concentran los focos de pobreza es justamente allí donde se desarrolla el narcomenudeo y la presencia de estas bandas. Así que en ese sentido, bueno, lo que todos ya sabíamos pasó. El llamado a régimen de comisión general en el Senado no iba a tener ningún tipo de consecuencia. El único dato tal vez, o lo único en limpio que se puede sacar de allí es que ahora sabemos que por lo menos la policía logró identificar a estas 40 bandas, pero esto es más de lo mismo, es más del diagnóstico. Si se quiere, es una vuelta de tuerca en un diagnóstico de lo que nosotros ya sospechábamos, aunque tal vez no tuviéramos en claro de cuántas bandas de narcotraficantes estaban operativas en Uruguay. Así que este debate, bueno, se diluyó una vez más. Esto fue una interpelación un llamado a sala que ni siquiera tuvo la característica de una interpelación, tampoco fue una sesión muy larga, y no tuvo mayores consecuencias que seguir abonando este debate que en cierta medida resulta estéril. Y nos parece en ese sentido que por lo menos un sector de la clase política, aquella que responde a las fuerzas progresistas y populares, debe profundizar más su visión sobre estos temas que hacen, en definitiva, a la vida cotidiana de cada uno de los uruguayos más pobres. Aquel famoso himno de la Internacional, pobre del mundo, unidos, tal vez esté más vigente que nunca, pero para eso hay que reconocerse entre los pobres y hay que salir a padecer las dificultades que los pobres están atravesando.